del año, todos aquellos que están bien conectados en las redes sociales se dan cuenta de que cada vez que empieza la temporada de Navidad comienza el ciberataque total todo el tiempo en las redes sociales. Ustedes saben que hay un sector de la cristiandad evangélica que celebra la Navidad y hay otro sector de creyentes que no celebra la Navidad. Cada uno tiene sus propias razones para celebrarlo y realmente en eso no hay discusión. Si alguien no la quiere celebrar, no es pecado no celebrarla. El problema no es ese realmente. El problema es que aquellos que plantean que celebrar la Navidad es malo, dicen que nosotros, por ejemplo, en este caso nuestra iglesia, que sí está celebrando no la fiesta como tal, sino la encarnación de Cristo, ellos dicen que nosotros estamos pecando, que nosotros estamos ofreciendo fuego extraño. Cuando decimos fuego extraño, ubíquense en Nadab y Abiú, allá en el tabernáculo, cuando dice la escritura que cogieron un incienso que Dios no les mandó y los ofrecieron delante de Dios, y dice la escritura que salió fuego de delante del altar y los consumió. ¿Por qué? Porque ofrecieron algo que Dios no les mandó. Ellos dicen que nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, que nosotros estamos ofreciendo un culto de Navidad que Dios no ordenó en la escritura. Y ahí empiezan los ataques constantemente y en bombardeo, que si estamos mal, que si es fuego extraño, que estamos violando el principio regulador, que todo el tiempo es esa polémica y es ese mal ambiente, desafortunadamente, que desacredita al movimiento cristiano, porque cualquier persona inconversa que mira ese ataque de ambos lados, defensa y contraataque, pudiera decir, pero ¿qué le pasa a esta gente? Esta gente no están unidas, esta gente no se ama, no dice la escritura que sean uno para que sepan que tú, así como tú y yo somos uno, para que sepan de verdad que son mis discípulos. Pues bueno, hermanos, desafortunadamente esto es un problema. Hoy me propongo demostrar en esta mañana que aunque bien es cierto que la celebración de la fiesta de la Navidad, fíjense cómo lo voy a enfocar y después lo voy a ir analizando un poco, porque es verdad que no está ordenada en la escritura, no hay ninguna parte en la escritura que diga que nosotros tenemos que celebrar la Navidad. Lo que me propongo es demostrar que realmente celebrar la encarnación de Cristo no es pecado y que no debemos tener miedo a que Dios nos va a consumir como consumió a Nadab y Abiú, porque estamos cantando el Mesías esperado y porque estamos hablando de la encarnación de Cristo. Eso es lo que me propongo demostrar en esta mañana. Para eso tengo que explicar, voy a empezar, fíjense, con los mismos, ¿cómo pudiera decir? Los mismos puntos que ellos nos señalan que estamos violando. Con esos mismos argumentos de ellos voy a empezar. O sea, voy a tratar de demostrar con los mismos argumentos de aquellos que rebaten lo que nosotros hacemos, que realmente no estamos violando lo que ellos dicen que estamos violando. ¿Okay? Uno de sus primeros argumentos es que nosotros estamos violando el principio regulativo de la iglesia. Si se acuerdan, cuando dimos la serie de adoración, hablamos del principio regulativo. ¿Qué cosa es el principio regulativo? La Biblia sí establece y deja claro que la iglesia solamente puede ofrecerle a Dios lo que Él quiere que le ofrezcan. ¿Ya? ¿Recuerdan cuando hablamos de no drama? No hay ninguna parte en la Biblia que diga que Dios quiere en un culto un drama. Se puede hacer un drama otro día, en otra ocasión, pero en un culto no. Porque Dios no ha pedido ninguna dramatización. Él no dice en ninguna parte, dramaticen las historias de la Biblia para que la gente se emocione en los bancos. No, eso no lo dice en ninguna parte. Él simplemente quiere que la historia sea expuesta, oralmente explicada y aplicada para que la gente entienda. ¿Ok? ¿Se recuerdan cuando hablamos de todas esas cuestiones del culto regulador? O sea, el principio regulador. El principio regulador, según James Bannerman, en su libro The Church of Christ, que significa la iglesia de Cristo, y está citado por Sam Waldron, que es tremendo teólogo muy reconocido, en el libro El principio regulativo de la iglesia. Él cita, si mal no recuerdo, en su primer capítulo o en el segundo, lo que es realmente el principio regulador. Lo que dice James Bannerman sobre el principio regulador, dice: solo se puede ordenar en la iglesia todo aquello que está preceptuado en la palabra, o sea, lo que está escrito en la palabra es lo único que se puede ordenar o se puede hacer, ya sea expresamente, o sea, que lo diga claramente la escritura, o lo deja él bien claro, por implicación. Por implicación. O sea, que se puede, vamos a decir, que inferir del texto. Vamos a decirlo de otra manera. Por ejemplo, una doctrina que se establece por implicación, por deducción y por atar cabos uno con otro es la misma doctrina de la Trinidad. No hay ningún texto en la Biblia que diga Dios es un ser trino, que es tres personas y uno en esencia. Eso no lo dice la Biblia en ninguna parte. Pero ¿cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Porque hay textos que dicen que Dios el Padre es Dios
que Cristo, el Hijo, es Dios y que el Espíritu es Dios, que el Padre es eterno, que el Hijo es eterno, que el Espíritu es eterno, que todos son omnipotentes, entonces tú dices, no, entonces es un Dios que tiene una sola esencia. El Padre engendró eternamente al Hijo y el Padre y el Hijo expiran eternamente al Espíritu Santo y por eso comparten la misma esencia, pero sin embargo hay tres personas que se pueden distinguir la una de la otra. Este es el Padre, este es el Hijo, este es el Espíritu, lo que hace el Padre, esto es lo que hace. Y sin embargo no hay ningún texto que lo diga explícitamente, sin embargo se deduce del texto. Hermanos, muchas de las grandes doctrinas más profundas no salen explícitamente de la Escritura, sino que salen implícitas. Ahí está la Trinidad, ahí está el cesacionismo también. No hay ningún texto que diga los dones espirituales milagrosos, el don de lengua y revelación de lengua cesarán cuando se mueran los apóstoles, pero lo puedes deducir cuando haces un estudio serio de las Escrituras, no cuando vas a 3 o 4 textos y lo lees en español. No, cuando lo lees en griego, vas y buscas y miras que es perfectivo, que eso ya paró, que no sé qué, y todo eso prepara. Cuando miras toda la información gramatical, te das cuenta, cuando es una cosa seria, que de verdad, ciertamente no podemos esperar que nadie venga hablando en lengua aquí, interpretando lengua, ni nada de eso. Pues así mismo, James Banner establece que el principio regulador de la iglesia es aquello en lo cual nosotros ordenamos lo que está escrito en la palabra, ya sea explícitamente o que se pueda inferir del texto. Yo lo que quiero demostrar en la Escritura es que del texto bíblico nosotros podemos inferir que celebrar que Cristo se encarnó no es pecado. ¿Ok? Ahora, tengo que también ser honesto, porque aquí hay parte y parte de razones, y esto lo quiero dejar bien claro. Ambas partes en las redes sociales tienen cierto grado de razón. ¿Ya? Obviamente yo estoy de parte de los que celebramos, de los que creemos que no hay ningún problema. Pero reconozco que los que dicen que no tienen razón en algunas cosas que ellos plantean. ¿En qué tienen razón ellos? Por ejemplo, les puse aquí, ellos dicen claramente, y por eso es que se oponen, que el 25 de diciembre no es un día santo. ¿Qué cosa es santo? Vamos a la raíz de la palabra. Santo significa apartado o consagrado. Cuando la Iglesia Católica, que fue la que estableció la celebración de la Navidad, dijo que Cristo había nacido el 25 de diciembre y lo estableció como un día santo. Y tenemos himnos que desafortunadamente expresan esos errores doctrinales, como por ejemplo, oh Santísimo, Felicísimo, porque no se está refiriendo a Santísimo y a Felicísimo a Dios. Se está refiriendo al tiempo de Navidad. Por eso dice, oh Santísimo y Felicísimo, grato tiempo de Navidad. Y el tiempo de Navidad no es santísimo. O sea, ellos sí tienen razón. Es verdad que no es un día santo. La Biblia establece que Dios ha consagrado un solo día a la semana como día santo y apartado para Él, y ese día es el domingo. Por ejemplo, ahora el 25 de diciembre cae miércoles. Ese miércoles es un culto magno, un culto especial o un día santísimo. No, no puede ser ni siquiera un culto. Porque si fuéramos a hacer un culto no podríamos hacer lo que vamos a hacer. Tener participaciones musicales, poner a los niños a cantar, que se pare todo el mundo a cantar en la cantata y con luces y todas esas cosas. No, es realmente una noche musical, es un concierto, porque un culto requiere que se lea la Biblia, que se ore, que se exponga la Escritura, que se bautice, que se dé Santa Cena, si acaso hay, que se recojan la ofrenda, los elementos que están ordenados en la Escritura. Entonces no es un culto. Ellos tienen razón al decir que es verdad que no es un día santo, porque desafortunadamente la Iglesia Católica y los evangélicos cogieron eso de la Iglesia Católica, y ustedes ven los propios anuncios y los pósters de las iglesias. Venga el 25, tenemos un culto especial o un día santo, un día glorioso, porque no puede ser ni un día santo, ni puede ser un día glorioso, ni puede ser tampoco un culto especial, porque el culto especial es el culto del domingo. Es el día que Dios ha hecho especial para Él. No, aquí no hay cultos especiales, los cultos especiales son los domingos. Ese es el día del Señor cuando la iglesia se reúne, eso es lo que es especial. Si hacemos un tiempo el miércoles, un tiempo el viernes, eso no es un culto especial, eso es un tiempo que estamos teniendo. El tiempo de la madre orando por sus hijos, el tiempo de las damas, el tiempo de los caballeros que se están reuniendo para acá, el tiempo de los jóvenes que están estudiando por acá, el tiempo de un concierto, el tiempo de una cantata, el tiempo de una noche musical, pero no es un culto. Ellos sí tienen razón, no es un día santo. El 25 de diciembre no es un día santo. Y la iglesia no tiene autoridad por la Escritura para declarar ese día como día santo. No puede. Eso, Dios es el único que tiene autoridad para declarar algún día como un día santo. Ahí tienen razón. Y desafortunadamente tú ves en las iglesias, venga este día santo, oh santísimo y felicísimo, gran tiempo de Navidad. No. Ahí hay un error. Segundo, Jesús no nació el 25 de diciembre, y eso que quede claro. No nació un 25 de diciembre, eso es una fecha que había una fiesta pagana que se dedicaba al sol Invictus, que era el sol, se le dedicaba una fiesta al sol porque había un solsticio,
Y la Iglesia Católica, para que las personas dejaran de adorar al sol y adoraran a Cristo, metió la fiesta de la Navidad en el mismo día que ellos adoraban al sol y lo declaró como un día santo para obligar a todo el mundo a que adoraran a Cristo y dejaran de adorar al sol. Fíjense, lo hicieron con una buena intención, pero esa buena intención se tornó que todavía a esta altura hay muchos cristianos que creen que el cumpleaños de Jesús es el 25 de diciembre. Nadie sabe qué día nació Jesús. No sabemos cuál es el día de cumpleaños. Felicidades Jesús, negativo. Eso no se sabe. La Biblia, Dios no quiso revelar el día del nacimiento de Jesús. Por tanto, eso también tiene que quedar claro. El 25 de diciembre no es el cumpleaños de Jesús. Y Jesús no nació en diciembre. Jesús tuvo que haber nacido entre mayo y septiembre. Es lo que se considera por los cálculos que se hacen, pero no hay ni seguridades. Segundo, tercero, es cierto que la Navidad no es una fiesta ordenada. Y aquí quiero hacer una distinción, porque la gente celebra la fiesta. Que nos quede claro, si nosotros celebramos la fiesta, estamos pecando. Nosotros no podemos como iglesia celebrar una fiesta. Nosotros lo que hacemos, que muchos de las iglesias se han dado cuenta de eso y por eso dice la Navidad es Jesús, la Navidad es Jesús. ¿Por qué ustedes creen que Cristo es la Navidad? ¿Por qué lo han dicho tantas veces? Porque se han dado cuenta que las iglesias ven la Navidad como una fiesta de colores en donde vamos a divertirnos mucho y no. La Navidad no es una fiesta, la Navidad es un tiempo en donde se alaba a Dios porque envió a su Hijo a encarnarse. La Navidad tiene que ver con Jesús, no tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con un tiempo bonito de luces, tiene que ver con un tiempo en que recordamos que el Verbo se hizo carne. Es algo, fíjense, es muy distinto verlo como una fiesta. Ellos tienen razón al decir claramente que esa fiesta no está ordenada en la Escritura, por tanto no debemos verlo como una fiesta. Debemos verlo como una temporada en donde nosotros recordamos la encarnación de Cristo. Fíjense, no es una fiesta, es una temporada en donde recordamos la encarnación de Cristo. Nosotros lo hacemos en diciembre, igualito que la mayoría de la gente, pero los rusos, por ejemplo, lo hacen en enero. No todo el mundo lo hace en diciembre, que les quede claro. ¿Ok? Otra cosa en la cual ellos tienen razón es que no debemos infantilizar a Jesús. Desafortunadamente, que muchos himnos navideños presentan a Cristo como el niño y postrense al niño. Ya ese niño después creció, se hizo hombre, murió, ya no es un niño. O sea, tú no puedes hablar de Jesús ahora como un niño porque él ya no es un niño. Desafortunadamente, la gran mayoría de los himnos de Navidad tienen muchos errores doctrinales y se enfoca mucho en lo que pasó, la estrella, los pastores, le trajeron incienso y mirra, cualquier cosa menos Cristo. Y eso está mal. Eso está muy mal. Yo creo que parte de los beneficios que podemos tomar de todas estas cantatas que hemos montado es que si ustedes han visto las canciones que se han montado en años pasados, todas son muy cristocéntricas y son de Navidad, pero tienen teología. Yo creo que esa sería una buena opción para que esta iglesia vaya reemplazando esos signos que están mal por canciones navideñas que sí tengan una buena teología y que puedan ser cantadas por la congregación. Ellos tienen razón también al alegar, bueno, que Jesús no nació el 25 de diciembre, ya lo dije. Ahora bien, vamos para allá. Si bien es cierto que la mayoría de los reformados y de los puritanos rechazaron abiertamente la Navidad, no fueron todos. Déjenme explicarles el contexto histórico. ¿Por qué los puritanos y los reformados rechazaron la Navidad? El problema de ellos no era con el nacimiento de Cristo, el problema de ellos era con la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica había declarado la festividad como una festividad santa. Y lo mismo con la semana. De hecho, Semana Santa, te lo está diciendo la Santa, no es una Semana Santa, que quede claro. No es una Semana Santa. Por eso es que la comunidad evangélica ha ido cambiando el nombre y en vez de decirle Semana Santa a Semana de Pasión, a la semana donde recordamos la pasión de Cristo, pero la semana no es santa. Eso nos tiene que quedar claro. La Iglesia Católica ha declarado santo muchas cosas que no están bien. Eso está prohibido en la Escritura. Ninguno de nosotros tiene autoridad para declarar que esta semana es santa o que tal día, tal fecha esto es santo, negativo. Eso no se puede hacer. Ahora bien, el problema de ellos no era como tal con el nacimiento de Cristo. El problema de ellos era que la Iglesia Católica estaba obligando, no, porque esto es una fecha santa y la tienes que celebrar. No, esto no es ninguna fecha santa. El día santo es el domingo. Mi conciencia, como está cautiva de la palabra, y dice la Escritura enseña que la libertad de conciencia es que la conciencia humana queda libre
de mandamientos humanos. Eso es un mandamiento humano que está santificando un día que Dios no ha santificado, y dijeron, no, eso no está bien, no la vamos a celebrar. Pero que quede claro, no es que ellos tuvieron el problema como tal con la Navidad, es que tuvieron problema con la Iglesia Católica. Ellos se quisieron distanciar tanto de la Iglesia Católica que por eso tomaron una medida tan tajante. Sin embargo, aunque bien es cierto que la mayoría la rechazó, no fueron todos. No todos los reformados rechazaron la Navidad. Por ejemplo, en la segunda confesión helvética, que es una confesión reformada de las iglesias alemanas, de las iglesias de habla alemana que estaban en Suiza, si mal no recuerdo, miren lo que ellos dicen. Estamos muy de acuerdo con que las iglesias, usando su libertad cristiana, celebren piadosamente la memoria del nacimiento del Señor, su circuncisión, su pasión y su resurrección, su ascensión a los cielos, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En cambio, no consentimos fiestas en honor de personas o de santos. Los días festivos, claro está, caben entre los mandamientos de la primera ley y deben estar dedicados a Dios únicamente. O sea, les voy a traducir. Ellos dicen, no tenemos ningún problema con que una iglesia usando su libertad cristiana de conciencia decida celebrar o hacer memoria, me gusta la frase, hacer memoria del nacimiento de Cristo. Lo que sí tiene que quedar de claro es que no se puede convertir en una fiesta que me gusta a mí, sino se tiene que convertir en una memoria en el que Dios nunca deje de ser el centro. Él es el centro de atención de todo cuanto estamos haciendo. ¿Ok? La pregunta de esto no es si la Navidad es ordenada o no, porque ya sabemos por la Escritura que no es ordenada. O sea, la pregunta no ¿es ordenada? No, sabemos que no. La pregunta ¿es pecado celebrar la Navidad? Es pecado. Cuando digo Navidad, entiendo, Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Cuando digo Navidad, estoy hablando del nacimiento de Cristo. ¿Es pecado que nosotros celebremos el nacimiento de Cristo? Dicho teológicamente, es pecado que nosotros hagamos memoria de la encarnación de Cristo, y esa es la pregunta que yo me propongo responder en esta mañana. Lo primero que quiero también alegar acerca del propio principio regulador. ¿Se acuerdan que dice que el principio regulador es todo aquello que hay que hacerlo, nada más lo que está ordenado? Miren sus argumentos. Ellos me dicen, mira, tú no puedes celebrar la Navidad porque la Biblia no la manda. Ok. Bueno, pues entonces no pudiéramos poner un púlpito porque en ninguna parte de la Biblia diga pongan un púlpito en el centro. ¿Sí o no? Tampoco pudiéramos cantar con pista, porque en ninguna parte de la Biblia dice que se usaba pista. Lo que dice es que se usaba arpa, salterio y decacordio. Entonces tendríamos que traer un arpa, un salterio y un decacordio para cantar aquí, porque no está mandado en la Escritura que cantemos con una pista. La Biblia tampoco habla de la vestimenta, cómo debe ser, si es con corbata, sin corbata. La Biblia no habla tampoco ni ordena usar hignarios. La Biblia no manda ni ordena sentarnos en bancos o en sillas. No dice si el culto es parado o es sentado. La Biblia no dice si podemos usar o no proyector. Puede ser lo mismo, no puedo usar proyector porque eso no está ordenado en la Escritura. La Biblia no dice nada si tenemos luces en los locales que nos permitan ver las Biblias. Entonces no podemos usar Biblia porque no está ordenado en la Escritura. La Biblia no dice nada de tener micrófono. No puedo usar micrófonos porque en la Biblia no hay un mandamiento explícito que diga amplifica tu voz para que todo el mundo te oiga. Entonces tengo que hablar a garganta pelada porque la Biblia no manda el micrófono. ¿Se dan cuenta que cuando tú buscas la pelusa de la recontrapelusa te das cuenta que puedes usar el mismo principio para decir casi cualquier cosa que tú quieras que se haga a tu voluntad? Eso puede ser muy manipulable porque hay muchas cosas que no están ordenadas explícitamente y que nosotros las hacemos todos los domingos, culto tras culto. La Biblia no ordena que haya un audio y sin embargo la gran mayoría de las iglesias tienen su audio. La Biblia dice que toda la congregación cante, sin embargo hay iglesias que usan ni siquiera pistas, que usan canciones cantadas y cantan arriba de los cantados. ¿Están pecando por eso? No, es que no tienen, no saben todavía, no cogen la letra, no tienen nadie que toque, tienen que buscar alternativas. Pero se dan cuenta que el principio se puede violentar y forzar para que diga lo que a mí me dé la gana que diga. Si yo me agarro de ese mismo principio, yo digo, tú no puedes tener un proyector. Y ya, no puedes tener un proyector, porque el principio regulador dice que no, y es un fuego extraño, porque en ninguna parte de la Biblia dice que tú proyectes la Biblia, lo que dice es que tú la lees, que la memorices, que la medites, lo que tú tienes que leerla a ella en el papel, pero no un proyector, porque eso no está, cualquier cosa, hermano, yo puedo decir cualquier cosa, usando ese mismo principio. Entonces eso nos tiene que quedar claro ahora. Para nosotros saber si es pecado o no es pecado, que nosotros celebremos, hagamos memoria de la encarnación de Cristo, obviamente tenemos que ir a la fuente de autoridad absoluta.
Ellos citan muchísimo las confesiones, preciosas, gloriosas, no son la autoridad absoluta. Fueron escritas por hombres que también son falibles y que se equivocan y que también se equivocaron, obviamente, porque son creaciones de hombres. ¿Cuál es la autoridad absoluta, infalible? Es la palabra del Señor. Si yo logro demostrar por la Escritura de que Dios no me va a mandar un rayo por yo celebrar que Cristo se encarnó, pues entonces no habría ningún problema. Vamos a ir entonces a la Escritura. Ahí mismo en el texto en donde estamos, en Lucas capítulo 2, versículos desde el 8 al 14 y después el 20, tenemos el pasaje en donde prácticamente más me voy a apoyar para demostrar de que yo personalmente no creo que Dios nos vaya a enviar un rayo del cielo, nos vaya a consumir con fuego como Nadab y Abiú porque estemos cantando Santa la Noche, o porque estemos cantando Soy un son en alta esfera, o porque yo esté parado aquí ahora hablando del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Tengo 4 puntos en este sermón. Mi primer punto es que se presenta un mensajero, un ángel. Eso van a ver en qué sentido lo enfoco. El segundo punto es cuál fue el mensaje que dio. Vamos a analizar el mensaje. El tercer punto es quiénes se alegran por este mensaje y quiénes deben alegrarse. Y el cuarto punto es cuál sería el resultado que debe producir haber entendido este mensaje que dan los ángeles. ¿Ok? Primer punto. Se presenta un mensajero. Versículo desde el 8 hasta el 10. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Las vigilias, si mal no recuerdo, estaban distribuidas de 3 horas en 3 horas. Las primeras 3 horas era la primera vigilia de 6 a 9, de 9 a 12 segunda vigilia, de 12 a 3 tercera vigilia y de 3 a 6 la cuarta vigilia. ¿Qué hacían estos pastores? Se rotaban, no se pasaban la noche entera. Por eso dice que velaban las vigilias de la noche. O sea, era un sistema de rotación en donde a ti te toca de 12 a 3, a ti de 3 a 6, a ti de 9 a 12. Y ellos estaban rotando. En algún momento, que no especifica ahí Lucas en cuál de las vigilias fue, pero en uno de esos momentos dice que aquí se le presentó un ángel del Señor. Y lo primero que quiero aclarar es que ustedes siempre vemos en las películas, en las imágenes, el ángel en el cielo, así muy lindo, dando el mensaje. El texto dice en griego que se paró entre ellos. No estaba en el aire volando, es que vino y estaba parado entre los propios pastores. Dice que aquí se les presenta un ángel del Señor. Vamos a analizar la etimología de la... Disculpe que vaya lento, pero yo quiero que entiendan lo que dice la Biblia. Y sobre todo lo que dice en griego. Se les presenta un ángel. Ángel viene del griego angelos. ¿Y angelos qué significa? Un mensajero. Vamos a hacer una pregunta lógica. ¿El mensajero trae un mensaje propio o el mensaje de otra persona que se lo mandaron a decir? El mensaje de otra persona. Segunda pregunta. Ese mensaje que trae el ángel, ¿de quién es? De Dios. Eso es clave. Tienen que entender esto. Lo que está diciendo el ángel es lo que Dios mismo está diciendo por medio del ángel. Lo que Dios quiere que se le diga a esos pastores. Dice que se les presenta un mensajero del Señor. Y lo segundo, y la gloria del Señor los rodeó. Ahí esa parte de la gloria del Señor, ahí en griego está genitivo. Genitivo significa posesión, o sea, literalmente la gloria que viene de Dios les rodeó. De cierta manera vemos como un respaldo divino a lo que está haciendo este ángel. Obviamente, si Dios lo mandó, Dios después no lo respalda, porque es Dios el que lo mandó a dar un mensaje. Y el Señor, y se rodeó de resplandor, y obviamente, dice la Escritura, que los pastores tuvieron un gran temor. La palabra que viene ahí en griego es como que un miedo muy grande. Es curioso, y vamos a hacer una parte aquí, que cada vez que la Biblia menciona que alguien vio un ángel del Señor, siempre dice la Escritura que tuvieron mucho miedo. Sin embargo, usted ve los carismáticos que ellos ven demonios, ven a Cristo, ven al Espíritu Santo y como si nada. Hey, ¿cómo estás? Como si nada estuviera pasando. Sin embargo, toda la gente que tuvieron un encuentro, todos tenían gran temor. Ah, no, pero ellos no tienen miedo. ¿Okay? Seguimos. Dice en el versículo 10, pero el ángel les dijo. El pero es un contraste. ¿Cuál es el contraste? El problema es que hay miedo. Y aquí viene el contraste. No tienen que tener miedo. Porque yo les voy a decir una cosa
que realmente es buena, no es mala. Yo no vengo a hacerte daño, vengo a beneficiarte. Pero el ángel les dijo, no temáis. O sea, no tengan miedo de ningún tipo. ¿Por qué? Porque he aquí que les doy nuevas. ¿Qué significa nuevas? Noticias. O sea, he aquí les voy a dar noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Vamos a ir ahí. Esta noticia, de acuerdo al texto, si usted le hace una pregunta inductiva, ¿qué debe generar en los pastores y en todo el pueblo? Esta noticia, el texto responde, un gran gozo. La palabra ese gran, ahí que viene en griego, es una cosa enorme, un gozo muy grande. Él está diciendo que la noticia que le va a dar le tiene que producir gozo. Es lo lógico, es lo que Dios espera. Recuerden que estas son las palabras de Dios. Olvídense, quiten al ángel del medio. Háganse la idea que no vino el ángel y que Dios se los dijo personalmente. No teman, mis pastores, que les voy a dar una noticia que les debe producir un gran gozo a ustedes y a todo el pueblo. Eso es lo primero que quiero que notemos. Se presenta el ángel que viene con un mensaje de parte de Dios y el mensaje es que le trae una noticia y esa noticia lo que Dios espera es que genere en los pastores y en todo el pueblo, obviamente en todo el pueblo elegido de Dios, en todos los verdaderos cristianos, tiene que generar el mismo gozo, por implicación. Es lógico, no era gozo para ellos nada más, porque ese niño no les nació nada más a los pastores, le nació a todos los escogidos. Por eso es lo que dice Isaías, porque un niño nos es nacido y un hijo nos es dado. O sea, el niño no fue para ellos nada más, el niño para todos los creyentes. Por tanto, el mismo gozo que tuvieron que haber sentido ellos, obviamente, es el mismo gozo que debo sentir yo. Segundo punto. Viene el mensaje que da el ángel en los versículos 11 y 12. ¿Cuál es el mensaje? Que os ha nacido. Ese os, en español nuestro ahora sería les ha nacido. Les nació. Ese os deja claro que no nació para todos. Que les quede claro. Les, a ustedes, les ha nacido hoy. Lo mismo que Isaías, porque un niño nos es nacido, a un niño les ha nacido hoy. En la ciudad de David, ¿cuál era la ciudad de David? La escritura dice que era Belén. Un Salvador. Les nació alguien, en griego dice un libertador. La idea es, nació alguien que finalmente los va a acabar de libertar de la esclavitud, del pecado, y los va a libertar de todo el mal. Que es Cristo el Señor. Déjeme decirle que esto es algo glorioso. En griego dice que es obviamente Christos el Curios. Pero el problema es que Christos en hebreo era Mashiach, que es lo que nosotros traducimos como Mesías. Y Curios, que es Señor, en el griego se traducía, si mal no recuerdo, como Adonai. Entonces, obviamente, el texto está escrito en griego, pero el ángel no estaba hablando en griego. El ángel estaba hablando en hebreo, porque le estaba hablando a pastores que vivían en Belén, gente que hablaba en hebreo. Y él les dijo, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, y Salvador es prácticamente el nombre de Cristo, un Yeshua que es Hamashiach, el Mesías, Adonai. Se lo dijo claramente en el nombre. Ese Cristo el Señor, Mashiach Adonai. Adonai siempre era un nombre que se usó para Dios. Y Mashiach el ungido. Les ha nacido Adonai el ungido. Eso está claro. Eso habla de la divinidad de Cristo. Y dice en el versículo 11, les da la señal. Perdón, el versículo 12, y esto les va a servir de señal. O sea, la idea es cómo ustedes van a poder identificar al niño. ¿Por qué hace falta una señal? Había muchos niños, o eran muchos niños en Belén. ¿Qué es lo que había en el trasfondo histórico de todo esto? Había un censo en donde las personas estaban viajando a las ciudades de origen para ir a empadronarse. Ahí mismo donde estaban José y María había también mucha gente, de tal modo que no hubo lugar para ellos en el mesón. El mesón era un lugar, un salón grande en donde lo ponían aparte, donde ella podía parir sin que nadie la estuviera viendo, porque era impuro para un judío que otra persona, sobre todo un hombre, viera la desnudez de esa mujer. Debía ser con una partera, necesitaban un local privado, un lugar privado. Ellos estaban ahí en Belén
Posiblemente estaban hospedados, pero estaban hospedados lo más probable es con más personas, porque había mucha gente. Necesitaban un lugar privado, no encuentran el lugar privado porque todo estaba ocupado y lo único que aparece es un establo. Y ahí va María a parir. Por eso hace falta la señal, porque hay muchas mujeres que también estaban recién paridas, que también tenían niños, que estaban en Belén en ese mismo momento. Hace falta identificar al que el ángel está diciendo. ¿Qué es lo que le dice? Él es de todos los niños que hay en Belén el único que está envuelto en pañales y que está puesto en un pesebre que es como una canoa donde venían los burros y los caballos a comer paja. El único niño que te vas a encontrar así es él. Y van los ángeles y lo encuentran. Ahora, esta es la parte que me sorprende a mí. Versículos 13 y 14. Miren esto. El ángel termina el mensaje y dice el texto, y repentinamente. Eso fue como que, yo recuerdo que una vez hablé de esto aquí y yo dije, era como si los demás ángeles estuviesen invisibles ahí al ladito de él, esperando que terminara el mensaje para hacerse visible. ¡Gloria! Es como si estuvieran esperando el momento. Termina el mensaje, termina el mensaje, termina el mensaje que voy a empezar a adorar, termina el mensaje que voy a empezar a adorar, terminaste, ¡gloria a Dios en las alturas! Eso. Pareciera como que da esa idea, porque dice que repentinamente, después de haber terminado el mensaje, el ángel, dice que se aparece con el ángel una multitud. En griego es una gran cantidad, es lo que dice en griego. Muchísimos ángeles se aparecen junto con el ángel. Dice de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres. Es mi deber decirles que aquí hay un error de traducción en la Reina Valera del 60. No dice buena voluntad para con los hombres, porque ahí pareciera como que Dios va a tener buena voluntad con todos los hombres, y no es eso lo que dice en griego. Ni es tampoco en otras versiones Biblia de las Américas. Usted lo puede buscar y usted se da cuenta que arreglaron en Biblia de las Américas ese error de traducción ahí. Lo que dice es gloria a Dios en las alturas y paz para los hombres de buena voluntad. O sea, la paz no es para todos los hombres, es nada más para los hombres que tienen buena voluntad. O sea, la buena voluntad no es de Dios para los hombres, es para los hombres que tienen buena voluntad. Fíjense, hay un error de traducción ahí, y eso hay que saberlo, porque si usted hace teología de eso sin mirar el original, usted se va a dar cuenta que va a decir un disparate, va a decir lo que Dios no quiso decir. Lo que Dios quiso decir es que Él le va a dar la paz, no a todos los hombres, sino a aquellos que tienen buena voluntad. Ahora miren esto. Yo titulé este tercer punto del sermón y le puse: los no beneficiados se alegran. Los no beneficiados. Y la pregunta es, ¿por qué le puse los no beneficiados? Porque miren esto. Vienen los ángeles. Es como que yo venga ahora donde está Milena y digo: Milena, vengo a las 3 de la madrugada, tocándote la puerta. ¿Quién es? No tengas miedo. Ábreme la puerta que te tengo una buena noticia. No me abres la puerta. Mira, que te acaban de regalar la mansión esa que está ahí en la esquina con todo esto. Y que la casa no es para mí. Y que yo mismo, aleluya, qué bueno, gracias al Señor. Y yo me empiezo a alegrar. Y la que tiene que brincar es ella, no soy yo. Yo no sé si ustedes notan que los ángeles se prorrumpen en una gran adoración y el niño no es para ellos. ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Porque el niño no nació para ellos. Esos ángeles son ángeles escogidos, que están salvados ya, que no están perdidos, no son demonios, no necesitan un salvador. Y sin embargo ellos salen arrasando y prorrumpiendo, alabando a Dios, porque Dios ha enviado un niño que no los beneficia a ellos, que beneficia a seres humanos. Ellos no son seres humanos, son ángeles. Y mi lógica es, bueno, si los no beneficiados se alegraron así, ¿cuánto más me debería alegrar yo, que sí soy beneficiado de ese niño que está hablando el ángel que nació? Y eso está en armonía con lo que dijo Dios por medio del ángel. Esta noticia les debe producir un gran gozo. Hermano, debe ser un gozo más grande que el que tuvieron los ángeles. Y los ángeles se gozaron. Se gozaron. Y hacen una adoración. Miren esta adoración que no quiero decir rara, porque el otro día dije rara en un reel y dije, esa no es la palabra que quería decir realmente. Ustedes saben que a veces uno dice cosas que no es lo que quería decir.
Pero miren qué adoración más rara. Yo le puse aquí una adoración como con dos enfoques. Porque una parte de la adoración tiene como un enfoque hacia Dios y otra parte de la adoración tiene como una especie de proclamación hacia los hombres. Tiene como que dos facetas, eso que ellos dicen. Ellos para con Dios lo glorifican. Gloria a Dios. La palabra gloria en griego significa honor, esplendor. La idea es como que se le dé honra, que haya esplendor para Él, que se le alabe a Él por esto que acabamos de decir. Y segundo, terminan para con Dios. Y ahora es como que se van a dirigir a los hombres y le van a decir algo a ellos que forma parte también de la adoración que están haciendo y le dicen, para con los hombres, le anuncian que va finalmente a haber paz para los hombres de buena voluntad. La palabra buena voluntad en griego significa literalmente deleite, satisfacción, agrado, afecto y buena voluntad. O sea, está hablando de que esa paz no va a venir para todos los hombres. Esa paz, y aquí es donde entra el evangelio, va a venir únicamente para aquellos hombres que se deleiten, que se agraden, que afecten, o sea, que amen a Dios, que tengan satisfacción en Dios y que tengan la buena voluntad de creer, de arrepentirse, de honrar, de amar a este Salvador del cual se está hablando. Hermanos, que les quede claro, la paz de Dios no es para todos los seres humanos. En la versión internacional dice, gloria a todas las alturas, en la tierra paz, a los que gozan de su buena voluntad. A los que gozan de su buena voluntad. ¿Ven qué traducción? Y en la tierra paz, ¿para quiénes? ¿Para todos los hombres? No, para los que gozan de la buena voluntad de Dios. No son todos los que gozan de esa buena voluntad. Quienes se complacen en el Señor, obviamente. En quienes se complace el Señor, es como dice. Exactamente. La idea es, hermanos, para que quede claro, buena paz para los escogidos. Eso nos tiene que quedar claro. La paz de Dios no es para todos. Porque dice en el Salmo 7 que Dios está airado con el impío. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No tiene paz. ¿Qué cosa es estar en paz con él? Están reconciliados. La Biblia dice que todo el que no ha nacido de nuevo no está reconciliado con Dios. Está enemistado con Dios, de hecho. Es enemigo de Dios. Es antagónico a Dios y no tiene paz para con Dios. Él no está en paz con Dios, él está enemistado con Dios. Eso nos tiene que quedar claro. La paz no es para todos. No es para todo el mundo la paz. La paz es solamente para los que creen y se arrepienten, para los que se reconcilian con Dios. Y por eso es que Pablo dice en Romanos 5, para probar que lo que estoy diciendo es verdad, y está en armonía con la Biblia, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si te le hace una pregunta inductiva al texto, ¿cuándo es que tú tienes paz para con Dios? Te responde el texto, cuando seas justificado por la fe. ¿Qué se infiere implícitamente del texto? Que todo aquel que no ha sido justificado por la fe, pues tampoco tiene paz para con Dios. Y sea Dios veraz y el hombre mentiroso. Todo el que quiera ser mejor que Dios y diga, eso está mal, eso Dios, ese no es el Dios mío. Si ese no es el Dios tuyo, tú eres un ídolo. Ese es el Dios de la Biblia. Dios no tiene paz para con el impío. Dios no tiene paz para aquellos que no son de su agrado. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿acaso no profetizamos, no hicimos milagros y no hicimos esto en tu nombre? Y dice la Escritura, yo les declararé, yo nunca te conocí. Apártate de mí, no lo quiere ni cerca, hacedor de maldad. Entonces no hay paz para todo el mundo, es paz para los elegidos. La buena pregunta en esta mañana es si tú que estás aquí en esta mañana quieres, anhelas, pides, añoras gozar de esa buena voluntad, de ese favor de Dios para contigo. Si la respuesta es que sí, déjame decirte que lo puedes desear aún así y todavía no gozarla. Porque los demonios creen también y tiemblan y no son salvos. ¿Qué es lo que tendrías que hacer? Tendrías que estar dispuesto o dispuesta a morir a ti mismo, a renunciar a todos tus deseos, tus gustos, tus sueños y tus aspiraciones y entregarle tu vida totalmente a Cristo en arrepentimiento y en fe. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Que usted literalmente le duele todo el daño que le ha hecho a Dios y todas las veces que usted se ha rebelado contra Dios y ha quebrantado su ley santa.
y que usted tiene una firme convicción interna de que no lo quiere hacer más, y no solamente que no lo quiere hacer más, sino que va a tomar medidas drásticas y radicales para no volverlo a hacer nunca más, o por lo menos intentar no hacerlo más. Y lo segundo es la fe, indispensable en la salvación. ¿Qué cosa es la fe? Que usted debe confiar de todo corazón, como dice la Escritura, que todo el que viene a Él no le echa fuera. Si usted viene a Él pidiendo perdón, pidiendo gracia, pidiendo que lo cambie, reconociendo que es culpable, pidiendo que lo justifique, pidiendo que por favor aplique el sacrificio de Cristo. Y si usted viene creyendo que Dios no te va a echar fuera y Dios te va a recibir y confías de todo corazón que el Hijo eterno de Dios que nació en Belén se encarnó y vivió y murió y se desangró en la cruz del Calvario por tu culpa, y que esa sangre de Él es la única esperanza que tienes tú para que te sean borrados todos tus pecados. Si tú confías en que ese sacrificio verdaderamente se ha aplicado a ti por medio de la fe y te ha lavado y te mantienes confiando todo el resto de tu vida en que la única esperanza que tienes es que Cristo lavó tus pecados, y te mantienes el resto de tu vida arrepintiéndote de todas tus maldades, confiando en que el que pide perdón alcanzará misericordia, dice la Escritura. Si eso ocurre, felicidades. La buena voluntad de Dios se va a mostrar para contigo y la vas a tener. Si eso no ocurre, mi deber es advertir que no verás la vida, sino que la ira de Dios ya en este mismo momento está sobre ti, por cuanto se te ha dado la oportunidad más gloriosa que puede tener un ser humano y la estás rechazando en tu misma cara. Al decir en tu corazón, ahora no, más para adelante. Eso es un rechazo. Los ángeles se alegran y ellos no son los beneficiados. Dan el mensaje y se van. Y viene el resultado. Los pastores van, efectivamente encuentran al niño. Y dice el versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Volvieron alabando y glorificando, porque lo que les dijeron era verdad y lo que vieron todo era cierto. Hermanos, si nosotros entendemos que la Biblia es veraz totalmente y que ciertamente Jesús nació en Belén y que ese niño, como dice Isaías 9:6, es para nosotros, ¿no debo yo también, al igual que los pastores, glorificar a Dios por todo lo que hemos visto por medio de la Escritura que ocurrió en Belén y todo lo que hemos oído por medio de la Escritura? Es obvio, claro que sí. Entonces, volviendo al principio, ¿se recuerdan que hablamos de que ellos dicen que nosotros no podemos celebrar la Navidad porque la Navidad no está ordenada en la Escritura? Bueno, pues en la Escritura hay una fiesta no ordenada por Dios, la Hanukkah, o la fiesta de las luces o de la consagración, y Jesús fue a la fiesta. Jesús fue a la fiesta. Y Jesús, cuando llegó a la fiesta, no se paró y dijo: esto es fuego extraño, les va a caer fuego del cielo, no se atrevan a celebrar esta fiesta porque Dios lo va a destruir porque es un fuego extraño. No. Se ve en la Escritura que Jesús llegó a la fiesta normalmente como cualquier otra persona y se puso a predicar la palabra como mismo hacía en la fiesta del tabernáculo, que sí estaba ordenada, en la fiesta de Pentecostés, que sí estaba ordenada, como mismo hacía en la fiesta de la Pascua, que sí estaba ordenada, como mismo hacía en el Yom Kippur, que también estaba ordenada. Él llegó a Hanukkah, que no estaba ordenada. ¿Qué fue lo que fue Hanukkah? Déjenme explicarle el contexto. En ese periodo de silencio que hay entre Malaquías y Mateo, y eso usted sabe que entre Malaquías, que fue el último profeta, y Mateo, que es cuando se empieza ya a narrar la vida de Jesús, en ese periodo hubo 400 años de silencio. Durante esos 400 años Dios no levantó ningún profeta. La nación de Israel se pasó 400 años sin que hubiese una voz profética que le dijera nada. Perdido, nada, no sabían nada. En esos 400 años vienen imperios y cogen a Israel y acaban con él, y se levanta un hombre
con su familia, que eran los famosos macabeos, y los macabeos vienen y hacen una arremetida y logran liberar por un tiempo, logran liberar a la nación de Israel de ese yugo que ellos tenían. Ellos lo libertan. Ahora bien, estaba ordenado en la escritura que la menorá, que es la lámpara esa que tiene 7 gajos, eso tenía que estar encendido y nunca se podía apagar. Eso está establecido en la ley. No se podía apagar jamás. Eso no se podía apagar. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando los macabeos están en guerra, pues la nación entera está en guerra y no pudieron echarle aceite a la menorá para que siguiera alumbrando porque estaban en guerra. Y ellos rogaron, no sé cómo fue, la cuestión es que Dios hizo un milagro. La menorá se pasó 7 días o 8 días, no recuerdo, que duró toda la guerra, y no se apagó. Ellos consideraron que eso fue un milagro. Cuando se acaba la guerra, obviamente le volvieron a echar el aceite y no se apagó la menorá. Estuvo todos esos días sin echarle aceite y no se apagó. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos hicieron una fiesta que le llamaban la Hanukkah, la fiesta de las luces, porque las luces de la menorá no se apagaron durante todos esos días, e hicieron una rededicación del templo porque habían profanado el templo, habían sacrificado. Antíoco Epífanes, si mal no recuerdo, había matado un puerco que era un animal impuro en el altar del templo, y vienen entonces estos macabeos y rededican el templo, lo consagran y forman esta fiesta que era la fiesta de la Hanukkah, en donde ellos recordaban año tras año cómo Dios no dejó que se apagara la lámpara de la menorá y cómo ellos pudieron. Y esa Biblia, la Biblia la llama la fiesta de la rededicación porque rededicaron el templo. ¿Dónde está eso? En Juan. Miren a Juan capítulo 10. En el capítulo 10 de Juan, en el versículo 22, en el capítulo 10 de Juan, en el versículo 22, ahí está la famosa fiesta de la Hanukkah. Dice claramente, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Mírenlo ahí, de la dedicación del templo, cuando los macabeos, la Hanukkah, y era invierno, lo dice claramente. Y llega Jesús con un látigo a decirle a todo el mundo que están ofreciendo fuego extraño porque están celebrando una fiesta no ordenada. Negativo. ¿Qué hace Jesús? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió, ya os lo he dicho y ustedes no creen. Y ahí empieza el argumento de él con ellos. De hecho, eso es un texto que demuestra la deidad de Cristo. Porque él les dice que él es el Hijo de Dios y lo van a apedrear. Y Jesús le dijo, ¿por cuál de mis buenas obras me apedrean? Y ellos le dijeron, por ninguna de tus buenas obras. ¿Sabes por qué te apedreamos? Porque tú siendo hombre te haces Dios. Ellos entendieron claramente que Jesús estaba poniéndose al mismo al nivel de Dios. Fue ahí en la fiesta de la Hanukkah. Y ustedes no ven a Cristo con ese énfasis tradicional. No, esta es la tradición, esta es la historia, así siempre ha hecho. No, él no viene con eso, él no viene dando látigo. En Romanos, capítulo 14, vamos a ir a Romanos, capítulo 14. Pablo habla del mismo problema. Mira lo que está diciendo Pablo. Romanos 14, del 1 en adelante. Esto nos tiene que quedar claro, hermanos, porque cada uno de nosotros tiene que estar plenamente convencido, dice la Escritura, de lo que nosotros, por libertad de conciencia, elegimos hacer. Siempre y cuando no sea pecado, hay libertad de hacerlo. Dice Pablo, reciban al débil en la fe. La idea es como que no lo rechacen. No rechacen a los débiles en la fe. Recíbanlo, pero no para contender. O sea, dejen que venga a ustedes, pero no para estar fajados con ellos. Porque tú estás haciendo esto, pues van a ver quiénes eran los débiles en la fe que estaban haciendo. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Ese es el fuerte en la fe. Yo puedo comer cualquier cosa. Ubíquense en la mentalidad judía. En la mentalidad judía, comer un puerco, después de tantos años, hasta Pedro le salió el lienzo, mata y come. No, Señor, nunca he comido, no, ya me estoy inmundo a lo que yo santifico. Hasta Pedro, a un judío, después de haberse pasado la vida entera diciendo este animal es impuro, llega el nuevo pacto y le dicen que no, que ahora en el nuevo pacto no es impuro. Comerlo de nuevo le era chocante. Entonces hubo algunos judíos que dijeron, ok, ya yo sé que no es pecado, pero yo no lo voy a hacer. O sea, yo me voy a quedar aquí porque mi conciencia me acusa. Viene otro que ya se convirtió y entendió y dijo, oye, esto no es pecado, yo sí voy a comer. Eso es lo que estaba pasando. Dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, ahí está el fuerte, y obviamente ahí están también todos los gentiles. Otro, dice claramente, que es débil, come legumbres. El que es débil dice, no, yo no puedo comer eso, voy a comer legumbres. Dice, el que come, no menosprecie
al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Y ahí sigue. La idea, mira, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. La idea es como, ¿quién eres tú para juzgar a un criado que no es tuyo? Él es el criado, el esclavo de Cristo. Cristo es el Señor. El único que tiene autoridad para venir a decirme a mí, eso que tú estás haciendo está mal, es Cristo. No otro hermano que piensa distinto a mí. Y aquí estamos en presencia de esto, hermano. Usted puede cambiar, en vez de comida, ponga la Navidad ahí. Reciban al que celebra de la Navidad, pero no para contender con él sobre opiniones de si se debe o no se debe celebrar. Porque algunos creen que no se debe celebrar la Navidad y otro, que es débil, cree que sí, que por qué no. Vamos a ponernos nosotros como los débiles. El que no celebra la Navidad no menosprecia al que sí la celebra. Y el que sí la celebra no juzga al que no la celebra, porque Dios le ha recibido. Es lo mismo, hermano, es una cuestión de conciencia. En las cuestiones de conciencia, donde no hay un mandamiento explícito que diga esto es pecado, lo que queda es la conciencia. Y por eso Pablo dice, cada uno esté plenamente convencido. Si no hay ningún texto que me diga que es pecado, al contrario, tengo textos que me demuestran que eso es un gran gozo lo que yo debo tener porque Cristo nació. Tengo textos en donde me está diciendo que un niño me ha nacido, este niño me va a traer la salvación. Y cuando usted predica el evangelio, ¿cuál es la primera faceta? Que el verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder representar a otros hombres y morir por ellos. Entonces la encarnación es una pieza clave en el mensaje del evangelio. ¿Y qué es la encarnación? Es la Navidad. ¿Se dan cuenta? Yo tengo textos bíblicos que me dicen que sí, que yo debo alegrarme por eso, que yo debo estar contento, que yo debo tener gran gozo, que yo debo darle gloria a Dios por eso. Dios no le mandó un rayo a los ángeles cuando salieron los primeros en celebrar la Navidad, fueron los ángeles. Mírenlo ahí. Yo tengo una cosa aquí que con eso voy a terminar. Se la voy a leer al final. En uno de los escritos, y ya voy a decir esto último para decir la conclusión, que leí en las redes, decía como que no debemos celebrar la Navidad por varias razones. Una de las razones decía porque él decía, los que se apoyan en Romanos 14, que es lo que le acabé de decir, fíjense lo importante que es saber Biblia, porque si no te dan gato por liebre. Los que se apoyan en Romanos 14 para justificar que sí pueden celebrar la Navidad se olvidan que Pablo en Gálatas dejó claro que esas fiestas, que los que observan la fiesta, la luna nueva y todas esas cosas tienen un evangelio distinto y han caído de la gracia. Es verdad, lo dice Pablo en Gálatas. ¿Cuál es la diferencia entre Gálatas y Romanos? Porque fíjense que es el mismo autor y en Gálatas traquetea a los que están guardando fiestas y lunas nuevas y aquí en Romanos te dice, mira, el que lo está haciendo, el que hace caso del día. De eso no leí ese texto, que es el versículo 6, dice, el que hace caso del día, para el Señor lo hace. Dice claramente, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. ¿Por qué Pablo en una carta les da fuerte y en otra carta déjenlo tranquilo, recíbanlo, no lo juzguen? ¿Qué está pasando? Porque es el mismo autor. Pero el problema es que el caso es distinto. En Gálatas, ¿cuál es el problema de Gálatas? Que los Gálatas creían que para salvarse había que creer en Cristo más guardar la ley. Y ahí es donde viene Pablo, no, ese no es el evangelio y viene, por eso que viene así frontal. Pero aquí no está hablando nada de salvación, está hablando de motivos de copia, de conciencia, que no tiene cosas que no definen salvación. En el problema de los Gálatas sí definía salvación, en el problema de Romanos no define salvación y por eso es que él dice, déjenlo tranquilo. Mi pregunta, ¿celebrar el nacimiento de Cristo define salvación? Esto es un problema como el de Romanos, no es como el de Gálatas, pero miren, usan a Gálatas fuera de contexto y el que no sabe el trasfondo histórico de Gálatas dice, es verdad, eso está mal y bla, bla, y ya, se lo cree. Hay que tener mucho cuidado. Conclusiones. Al tomar en cuenta la evidencia bíblica, debemos contrastar lo que ocurrió en esta historia con el verbo celebrar. ¿Qué significa el verbo celebrar? Mira lo que significa el verbo celebrar. Celebrar significa conmemorar un acontecimiento especial. Alegrarse o congratularse de algo que resulta favorable o beneficioso.
Alabar a algo o a alguien, según el diccionario de la Real Academia Española. Eso es lo que celebra. En las conclusiones yo pongo, bueno, pues al tomar en cuenta la evidencia bíblica y contrastarlo con el significado del verbo celebrar, podemos concluir dándole respuestas a las siguientes interrogantes. Primera interrogante: ¿existe algún lugar en las Escrituras en donde se narre alguna especie de conmemoración o celebración debido a un acontecimiento especial y que dicho acontecimiento especial resulte ser nada más y nada menos que el nacimiento de Cristo? Respuesta: sí. Los ángeles celebraron el nacimiento de Cristo dándole gloria a Dios en las alturas y declarando paz y la buena voluntad que representaba para los hombres el advenimiento del Mesías. Segunda pregunta: ¿registran las Escrituras alguna ocasión en la que alguien se alegró o se congratuló a causa del nacimiento del Hijo de Dios y en donde se calificó que tal nacimiento era un hecho favorable? Respuesta: sí. La Biblia registra que los ángeles hicieron saber a los pastores que la noticia sin duda era tan favorable y beneficiosa para ellos que era portadora de un gran gozo y de paz para ellos, ya que se les estaba mostrando la buena voluntad de Dios para con ellos. Tercera pregunta: ¿se alabó a alguien a causa de este evento? Respuesta: sí. Una multitud de las huestes celestiales alabaron a Dios en las alturas, ya que había cumplido su promesa de proveer un Salvador para el hombre pecador perdido. Y hermanos, conclusión final, lo puse como una aplicación: Dios no puede condenar algo que Él mismo ordenó. Regresen al principio. Si Dios mandó el ángel es un mensajero que porta un mensaje que viene de parte de Dios. Dios mismo está mandando decir que hay una buena noticia y que la noticia produce gozo, y la noticia produce gozo en los que no se benefician de la noticia. Después Dios no le va a mandar un rayo a todo el que a todo el que quiera expresar su gozo. Aquí, como cantando aquí: soy un son, gloria al verbo encarnado, en humanidad velado, gloria al santo no, un rayo, porque yo no, porque los ángeles hicieron eso y Dios no les mandó. Dios no va a condenar, Dios no va a censurar, Dios no va a calcinar a alguien por algo que Él mismo mandó a decir con los ángeles que debía producir un gran gozo. Eso no tiene sentido, realmente no hace sentido de ningún tipo. Nos tiene que quedar claro que el verdadero sentido de la Navidad no es la fiesta. La Navidad no es una fiesta, que es una memoria de la encarnación de Cristo. No se celebra una fecha ni una festividad como tal. Lo que se celebra es que Dios nos envió el Salvador de nuestras almas en cumplimiento de sus promesas, para su gloria y para nuestro bien. Si se hace lícitamente, lícito significa legal, si se hace de una manera correcta, dándole la preeminencia a Cristo, no celebrando la fiesta como tal, sino más bien gozándonos por la encarnación de nuestro Salvador, como la fase inicial del plan de redención y parte del Evangelio, no hay ningún problema. Cristo es el Señor del día de reposo. Eso es otro de los textos que usaron, que no podemos hacerlo porque Cristo es el Señor del día de reposo. Y precisamente con ese mismo argumento de Dios voy a terminar. Es verdad, Él es el dueño. Él lo dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Cuando Cristo dijo eso en una sinagoga, cuando Él quiere sanar y sana a una persona y lo acusan, tú no podías haber sanado. Él dijo: yo soy el dueño del día del Señor. La idea es como que, como yo soy el jefe del día del Señor, yo fui el que lo establecí, en el día del Señor se hace lo que yo entiendo que se debe hacer. El que decide qué se hace y qué no se hace en el día del Señor es Dios. No una confesión de fe humana ni lo que piensan 3 o 4 gente. Es Él. Y Él les hizo una pregunta, les digo: ven acá, ¿es lícito en el día de reposo sanar o dejar a la gente enferma? ¿Hacer el bien o hacer el mal? La idea es como que es lo más correcto. O sea, si es el día del Señor y Dios es el Padre de toda bondad, ¿qué sería más correcto en el día del Señor? ¿Sanar a alguien o dejarlo enfermo y esperar al domingo entonces para sanarlo otro día para que no sea el sábado? No, lo correcto es que si Dios es un Dios de bondad, ese día tiene que expresarse el carácter de Dios. Es más lógico que en el día del Señor sea donde se sanen las personas. Y fue eso lo que Cristo quiso dar a entender, y de hecho lo sana en el día de reposo, que era el sábado en aquel entonces. Hago lo mismo, igualito que mi maestro. Es lícito alabar a Cristo en el día de reposo. Porque quede claro, aquí no estamos cantando de arbolito. Aquí ninguno viene vestido de Papá Noel con un pompón rojo. Eso es pecado, para que lo sepan. Venía a la iglesia con un pompón y un Papá Noel en la barba. Eso es celebrar la fiesta. Ahí ya se están desenfocando por completo de Cristo. El objetivo de la Navidad es Cristo, no es Papá Noel, no es el pompón rojo que cae y no. Es lícito alabar a Cristo en el día de reposo. Es lícito darle preeminencia y exaltar a Dios por haberlo enviado a nacer
¿Acaso no fue consagrado y santificado el día de reposo para hacer memoria perpetua de todas las misericordias y de la grandeza de Dios? Y pregunto, ¿no es acaso la encarnación de Cristo una de esas tantas glorias que Dios ha mostrado por medio de su palabra? ¿No exalta Pablo a Dios al revelar el misterio de la piedad, comenzando desde el nacimiento de Cristo, cuando dijo, Dios fue manifestado en carne? Eso está en 1 Timoteo 3:16. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué es eso? La Navidad. ¿Cuándo Dios fue manifestado en carne? ¿Cuándo se encarnó? ¿Cuándo se encarnó? Su nacimiento. Obvio. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que creemos, yo creo que nosotros tenemos suficiente evidencia bíblica que nos permite, con una conciencia limpia, sin violar el principio regulador, sin venerar una fiesta, sin que se salga de control esto y se vuelva una fiesta y no como tal lo que debe ser una centralidad de Cristo. Yo creo que si nosotros hacemos una celebración enfocada en la persona de Jesús, en su nacimiento, en su encarnación, enfocándonos en Él, y lo hacemos bajo los medios lícitos, no existe ningún tipo de problema con que nosotros en esta temporada hagamos memoria del nacimiento de nuestro Salvador. Y espero que lo hayan entendido. O sea, no tanto como que amén, sino como que de verdad lo entendí. O sea, entendí por la Biblia que sí que eso es lo que quiero. Vamos a orar.